Vamos a abrir la palabra de Dios y antes de hacerlo, para meditar, para recibir el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros hoy, quiero invitarlos a que pidamos al Señor su dirección, la guía del Espíritu Santo. Oremos. Padre amoroso, gracias por el don de tu palabra. Queremos ahora escuchar tu voz diciéndonos a cada uno de nosotros, tus hijos, lo que quieres que escuchemos, lo que necesitamos recibir de ti para alcanzar toda la dicha, toda la paz que tú quieres que gocemos, que podamos estar seguros de que salimos de tu presencia después de escuchar tu voz, distintos, cambiados, diferentes, mejores. Lo rogamos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quisiera, hermanos, invitarlos a meditar por unos momentos en un incidente del ministerio de Jesús que se encuentra registrado en el Evangelio según San Juan, el capítulo 2. Y si tuviéramos que ponerle un título a esta reflexión, creo que un buen título podría ser, y ustedes ya se van a imaginar cuál es el incidente, ¿no? Inmediatamente, es agua versus vino. Agua versus vino. Y el incidente está en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, los versículos 1 al 11, y la palabra de Dios dice así: al tercer día hubo una boda en Caná, significa el lugar de las cañas, un lugar de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Y ya empiezan allí las lecciones, ¿verdad? Nadie invitaría a un aguafiestas, a una celebración como una boda. Y a Jesús vivían invitándolo a comer, ¿verdad? Lucas capítulo 15. Esa era precisamente una de las mayores quejas de sus enemigos. La envidia que les daba el hecho de que la gente quisiera estar con Jesús y lo invitaran a comer, a pasar tiempo juntos. Así es que Jesús fue invitado aquí al comienzo de su ministerio público a una boda, y junto con él fueron invitados sus discípulos. Y dice, seguidamente se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Suena a una expresión extemporánea, ruda, de parte de Jesús para con su madre, ¿verdad? Pero en el idioma original y su equivalente en hebreo en el Antiguo Testamento, esta era una expresión bastante frecuente, que no tenía nada de irrespetuoso, nada descortés para con su madre, ¿no? El hecho de que se dirigiera a ella en estos términos. Es una traducción muy idiomática, tal vez más cercana a la intención del evangelista. Hubiera sido: mamá, ¿por qué me dices esto? ¿Qué quieres que haga? ¿No? Mi hora no ha llegado todavía. Él entendió que su madre le estaba pidiendo que hiciera algo que podía llamar la atención hacia él y hacia su ministerio, que estaba recién en ciernes, que estaba recién comenzando. Podía resultar un riesgo de adelantamiento para su agenda como Salvador, ¿verdad? Llamar la atención de las masas hacia su persona. Había un gran fermento mesiánico en el ambiente desde hacía siglos, y había muchos que pretendían que eran el Mesías. Así es que identificarse a sí mismo mediante una acción destacada como el tal, como el Mesías, inmediatamente podía precipitar la enemistad, la furia de sus enemigos, y poner en peligro su agenda, ¿no? Como Salvador del mundo. Evidentemente María así lo entendió que esta no era una expresión de irrespetuosa de parte de su hijo, desconsiderada, porque acto seguido, dice aquí, ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que él les diga, hagan todo lo que les diga. Así que evidentemente hubo más diálogo que entre Jesús y su madre, ¿verdad? Como resultado del cual, de ese diálogo que no quedó registrado, ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. Por supuesto, no todos los judíos usaban agua para la purificación, para rituales interminables de purificación, sino particularmente los fariseos.
y los esenios también, ¿verdad? Pero no vivían allí en Jerusalén, vivían en el desierto de Judea. Así es que cuando en el Evangelio de Juan leemos la expresión judíos, los judíos, cuando la volvemos a leer en el libro del Nuevo Testamento y del Canon, en el Apocalipsis, también fruto de la pluma de Juan, el capítulo 2, versículo 9 de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9, no estamos en presencia de una expresión de antijudaísmo, de antisemitismo, como algunos por apresuramiento concluyen, sino que los judíos, Cristo mismo era judío y Juan era judío, ¿verdad? Los judíos en pluma, en la pluma de Juan siempre significa aquellos que sistemáticamente, abiertamente, se negaban a aceptar a Jesús como quien era, como el Mesías prometido en la profecía del Antiguo Testamento, ¿no? Ya desde Génesis 3:15. Así es que el judaísmo rabínico, farisaico de aquellos días, todo lo arreglaba con agua, ¿verdad? Hoy podríamos decir, bueno, era una especie de agua bendita. El mismo Jesús les decía en muchas ocasiones en sus diálogos polémicos con ellos, ustedes todo lo quieren arreglar con agua, ¿verdad? Y viven limpiando rociando agua sobre los vasos y sobre los platos y sobre los lechos, como si el problema del pecado, que es algo interior, no exterior, se pudiera arreglar desde afuera, ¿verdad? Con un mejoramiento de la conducta, sin sanear la fuente interna de la conducta, que es el corazón, que necesita ser regenerado. Algo que no podemos hacer, que solo Dios puede hacer en virtud de la obra de su Espíritu Santo y de un nuevo nacimiento, ¿verdad? Como dice el mismo Juan en el capítulo 1 de su Evangelio. Así es que dice que en cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua, unos 360 litros, y dice que estaban vacías las tinajas, o sea, se habían gastado 400 litros de agua prácticamente rociándola aquí y allá para resolver el problema del pecado con agua, como si fuera tan sencillo, ¿verdad? Dice allí Jesús, entonces dijo a los sirvientes, interesante, ¿verdad? No le dijo al maestresala, no le dijo al novio, no le dijo a la novia, no le dijo a los padrinos, a los padres de los contrayentes. Jesús dijo a los sirvientes, a los que estuvieron dispuestos a hacer todo lo que él les dijera, llenen de agua estas tinajas. Así que me imagino la sorpresa, ¿verdad?, de sus discípulos y de los sirvientes. Estuvieron llenas de agua, ahora están vacías, y pretende resolver el problema de la falta de vino con más agua. O sea, no entiendo, ¿no? Y Jesús no pidió que entendieran, y la madre no pidió que hicieran solo lo que Jesús dijera si era razonable, sino que el consejo de María fue: hagan todo lo que Él les diga, obedezcan, aunque no entiendan, ¿verdad? Porque mi hijo sabe lo que dice, confíen en Él. Y entonces dice que ellos obedecieron, ¿no? Las llenaron hasta arriba, y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y lleven sobre el encargado de la fiesta, y así lo hicieron. Obviamente cuando sacaron un poco del líquido contenido en las tinajas, inmediatamente se dieron cuenta de que aquí había ocurrido algo extraordinario, porque ellos mismos con sus propios ojos vieron que llenaron esas tinajas vacías con agua, y ahora estaban sacando en un recipiente pequeño, no agua, sino jugo de uva, vino, ¿verdad? Así lo hicieron, dice el relato, y el encargado de la fiesta ahora, el maestresala, el maestro de ceremonias, probó el agua convertida en vino y sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente, el común y corriente, de menor calidad. Pero tú has hecho la inversa. Tú has guardado el mejor vino hasta ahora, para el final. Y esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es muy interesante porque, a diferencia de los evangelios sinópticos, Juan registra solamente 7 milagros.
Y no son cualquier tipo de milagros, son milagros mesiánicos, son milagros hechos por Jesús como una comprobación de su identidad mesiánica, como una corroboración de que él era quien pretendía ser y quien había sido prometido por Dios a la mujer Eva y traído por fin al mundo por medio de la mujer María, ¿no? Gálatas 4:4. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que redimiese a la humanidad. Y entonces aquí empiezan muchas lecciones, ¿verdad? La primera es que la verdadera religión, como decíamos al comienzo, no tiene nada que ver con lobreguez, con austeridad, con tristeza, con mal humor. Jesús va donde hay sana y edificante alegría, y Jesús produce alegría por donde va. Entonces creo que este es un buen termómetro para saber si Jesús está dentro de nosotros y si Jesús está en nuestro medio. Porque cuando Jesús está en nuestro corazón, tendría que haber una serena alegría, una estabilidad emocional aún en medio de las tormentas. No es que vamos a estar sonriendo todo el tiempo, ¿verdad? Pero va a haber una alegría interior, una tranquilidad, una paz, un sosiego, aún en medio de las tormentas. Y va a predominar el gozo, ¿verdad? La alegría, la gratitud, el contentamiento. Así que esa es una gran lección, ¿verdad? Acerca de qué es verdadera religión y qué no lo es. De paso, allí en Juan capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesús en favor de sus discípulos y de ustedes y de mí, porque nosotros hemos creído por la palabra de ellos y estamos contemplados allí en la oración de Jesús. Dice él que el mundo quedará convencido de que Dios lo amó al mundo y de que mandó al mundo a su Hijo a morir por el mundo, en tanto y en cuanto solo sí observan en la Iglesia un amor, una unidad y una alegría de origen sobrenatural, como la que nosotros no podemos producir naturalmente, solo podemos consentir en que Dios produzca desde fuera, en nosotros, en nuestro interior, ¿no? Así es que a veces pensamos que la clave para cumplir la misión, terminar el cumplimiento de la misión, es compartir todas nuestras doctrinas fundamentales, explicar las profecías de Daniel, de Apocalipsis, asombrar a la gente con nuestro conocimiento acerca de la Biblia, poner delante de ellos la última manifestación genuina del don profético, ¿verdad?, en la persona y en la obra de Elena G. de White, que con eso va a alcanzar para convertir a las personas. Pero la realidad es otra, ¿verdad? Es alarmante el índice de apostasía que estamos experimentando. Nosotros y todas las denominaciones cristianas en general. Así es que son muchos los que entran asombrados y se van a veces frustrados, ¿verdad? No alcanza con la doctrina perfecta, no alcanza con los métodos perfectos de evangelización, no alcanza con figuras estelares para convencer a las personas de que Dios las ama y de que han llegado al lugar correcto. Cuando llegan al redil, al pueblo de Dios, deben ver algo allí que los convenza de que hay alguien invisible moviéndose allí dentro y produciendo algo sobrenatural, ¿no? Un gozo perfecto, unidad perfecta, amor perfecto, ¿no? Así es que allí hay una tremenda lección en este relato, en este incidente de la vida de Jesús, el primero de sus milagros según el Evangelio de Juan. Otra lección interesante, la presencia de Jesús hace que todo cambie para bien, que todo resulte mejor. Con justicia podría decirse de él lo que cierta propaganda dice de cierta bebida que no lo merece, no merece que se diga eso de ella, ¿no? De esa bebida. Podría decirse de Jesucristo, Jesucristo le da más vida a tu vivir, ¿no? Y ese también es un buen termómetro para saber si nuestra experiencia religiosa es lo que Dios quiere que sea y puede hacer que sea y debería ser o no, ¿verdad? Si desde que encontramos a Jesús y Él nos encontró a nosotros, todo está cambiando poco a poco para bien, para mejor, ¿no? Porque nunca las personas que se encuentran con Jesús, que tienen un encuentro personal con Jesús,
salen de ese encuentro igual que como entraron a él. Siempre salimos mejores, nunca salimos iguales y nunca salimos peor, siempre salimos mejor. Entonces, si por alguna razón nuestra experiencia religiosa está estancada o hemos retrocedido, este incidente nos da ánimo, nos da esperanza, ¿no? Dice, tal vez tenemos que refrescar, tener un fresco reencuentro con el Jesús de la alegría, el Jesús de las bodas, el Jesús que provee para las necesidades humanas, aún aquellas que no son fundamentales, ¿no? Porque aquí no es una cuestión de gente que se está por morir de inanición, pero Dios es tan amoroso que no solo provee lo que necesitamos, sino aún aquellas cosas que son gustitos para sus hijos, a fin de que la vida resulte más dichosa a medida que la recorremos, ¿verdad? Otra lección, Él no nos garantiza que si lo invitamos a nuestra vida ya no tendremos problemas. Claro, Él estaba allí en la fiesta y sin embargo se terminó el vino. Los organizadores, los novios, los familiares estuvieron al borde de una situación social sumamente embarazosa, avergonzante. Pero lo que Jesús sí nos garantiza es que Él puede hacerse cargo de nuestros problemas y preocupaciones, reales o imaginarios. Dice el Salmo 23 en este sentido: aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré, porque tú estás y estarás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. No dice que no tendremos enemigos. No dice que no tendremos necesidad de que nos prepare un banquete. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Dice la versión Dios habla hoy de este hermoso salmo, ¿verdad? Salmo 23. Agua versus vino, vino versus agua. Ese era el título que habíamos propuesto para nuestra reflexión. ¿Cuán buena es el agua? ¿Cuán necesaria? ¿Cuán saludable? Bueno, dicen los que conocen el cuerpo humano, porque se mueven en el área de la fisiología, de la salud, de la biología, que estamos compuestos por un 70% de agua. Y parte de esa agua que somos es consumida constantemente para mantener las funciones de nuestro organismo, ¿verdad? Para poder cumplir con funciones fisiológicas que nos mantienen vivos. Una transpiración que regula la temperatura corporal, la eliminación de los residuos, la deglución de los alimentos, etc. Por eso necesitamos, dicen, algo así como 8 vasos de agua de buen tamaño por día, ¿verdad? Para que el organismo pueda funcionar. Podemos estar muchos días sin comer. De hecho, Jesús estuvo 40 días sin comer en el desierto de Judea, pero apenas podemos estar unos pocos días sin consumir, sin reponer el agua que nuestro organismo necesita para funcionar, ¿verdad? Y el agua que consumimos, por supuesto, ya nos enseñaron desde la escuela primaria, debe tener ciertas características, ¿verdad? Debe ser potable, o sea, libre de microorganismos patógenos, y debe tener ciertas características organolépticas, ¿no? Debe ser inodora, incolora e insípida. Pero las mismas virtudes del agua potable son precisamente sus más grandes limitaciones, ¿verdad? Porque el hecho de que sea inodora, de que no tenga olor desagradable, significa al mismo tiempo que no tiene un aroma atrayente, ¿verdad? Muchas veces tomamos agua por una cuestión de disciplina. Dicen que cuando uno siente sed ya se está deshidratando, ¿verdad? Que hay que tomar agua antes de sentir sed. Pero creo que podemos sincerarnos y decir que el agua no es muy apetecible, ¿verdad? No tiene un aroma atrayente como el jugo de la uva, por ejemplo, ¿verdad? Ese perfume que se percibe a la distancia, ¿no? Cuando la uva está madura en las vides, en las parras. Incolora, debe ser incolora, no tiene aspecto desagradable, pero tampoco es colorida. De nuevo, como los zumos frutales, como los jugos, ¿verdad? Debe ser insípida para ser potable, es decir, no tiene un gusto desagradable el agua potable, pero tampoco tiene un sabor agradable. No se puede vivir sin beber agua, pero tampoco se puede vivir solo bebiendo agua.
¿verdad? Nuestro organismo necesita otros componentes, minerales, vitaminas, hidratos de carbono, proteínas, fibra, etc. Si bebiéramos solamente agua, moriríamos, iríamos languideciendo hasta morir al poco tiempo, ¿no? Y la vida sin Jesús se parece al agua, ¿verdad? La vida tiene muchas cosas que son buenas y hasta indispensables. No se puede vivir sin dinero, ¿verdad? Sin relacionarnos con los demás. Una de las pruebas más grandes de este tiempo que estamos viviendo es mantenernos aislados, ¿verdad? Cuando fuimos creados como seres gregarios, para congregarnos, para estar cerca de otros, ¿verdad? Así que no podemos vivir sin relacionarnos con los demás, sin algún tipo de recreación, sin asegurar de alguna manera nuestro futuro, ¿no? Necesitamos algún tipo de certidumbre, pero el problema de esta clase de vida es que tarde o temprano termina resultando incolora, o sea, monótona, inolora, o sea, carente de fragancia, insípida, sin atractivo y finalmente letal. Cuando descubrimos, después de muchos años, que apenas hemos sobrevivido, no hemos vivido, que lo que hemos llevado ha sido una existencia apenas de supervivencia, pero que no hemos sido nunca felices, dichosos realmente, no hemos conocido lo que era la felicidad. Solo Jesús nos enseña este incidente. Puede transformar el agua de la vida, es decir, el agua de lo cotidiano, de lo necesario, de lo indispensable, en el sabroso jugo de uva de la dicha. El agua de la alegría en el vino de la felicidad. El agua de la tranquilidad en el vino de la paz. Son dos cosas distintas. El agua de los logros en el vino de la satisfacción. Hay personas que están todo el tiempo logrando cosas y nunca se sienten satisfechas, ¿verdad? Padecen de una insatisfacción crónica y aguda. Viven rascando donde no pica, dicen algunos, como burros movidos a la locomoción por una caña con un hilo y una zanahoria en la punta, y van tratando de alcanzar zanahorias sin nunca alcanzarlas. Como dice un viejo refrán, ¿no? Lo que quiero no me dan, lo que me dan no lo quiero. Una insatisfacción crónica. Es el único que puede transformar, Jesús, el agua del trabajo rutinario en el vino del servicio creativo, de la realización, de la satisfacción plena, de sentir que los dones innatos que tenemos en nosotros, que las inclinaciones, que las destrezas aprendidas están siendo aprovechadas al máximo y produciendo gozo, el gozo del trabajo bien hecho, para cambiar el mundo, para no dejarlo como lo hemos encontrado, ¿verdad? Muy bien, ella dijo, dice el relato, ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que él diga. Solo Dios puede transformar el agua de lo bueno, pero incoloro, inodoro e insípido en el jugo de uva de la dicha, de la realización, del gozo, de la paz profunda, de la paz que el mundo no puede dar. Ahora, él no puede hacerlo, ha decidido, se ha autolimitado a no hacerlo sin nuestra cooperación. Quiere concedernos el gozo de que seamos partícipes de este milagro de transformación, ¿no? Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que él les diga. Todos los milagros registrados en la Biblia, para asombro nuestro, tal vez tienen la misma fórmula, ¿no? 1% humano más 99% divino igual milagro. Milagro, ¿no? Para alimentar unas 20.000 personas con 5 panes y 2 peces, y si nos falta 5 panes y 2 peces, ¿no? Cuando los discípulos dijeron, Señor, tendrás que despedir a esta gente porque van a desfallecer de hambre por el camino, es mala prensa para ti, para nosotros, ¿no? Para tu mensaje. Saca a la gente al campo a que lo escuchen y los hace desmayarse de hambre y los deja tirados allí en el campo, ¿no? ¿Y qué clase de Mesías es este? No nos va a ir muy bien con este. Así que por favor, Señor, antes de que ocurra eso, despídelos. Y Jesús le dijo, no hace falta,
denles ustedes de comer. Sorpresa para los discípulos, ¿verdad? ¿De dónde quiere que saquemos pan como para esta multitud? Y Jesús les dijo, vayan en medio de la multitud y busquen a ver qué pueden encontrar. Y luego vuelvan y díganme qué encontraron, qué consiguieron. Y los discípulos, creyendo que por fin se habían sacado el problema de encima, vinieron con la miserable donación de un niño pobre, 5 panes y 2 peces. Seguros de que ahora Jesús diría, ¿esto es todo? Sí, bueno, sí, efectivamente, usted tenía razón, es imposible. Despidan a la gente, que vuelva mañana. Pero para sorpresa nuevamente de ellos, Jesús les dijo, es suficiente. ¿Esto es todo lo que pudieron conseguir? Sí, es suficiente. Pero Señor, es un 1% de lo necesario para un milagro. Sí, pero no hay problema. Yo no voy a hacer lo que ustedes pueden hacer. Y ustedes no pueden hacer lo que solo yo puedo hacer. Así que vamos a unir el 1% de ustedes con mi 99% y vamos a multiplicar estos panes y peces para que todos coman y se llenen y sobre, ¿no? Otro tanto ocurrió cuando tuvieron que tomar posesión de la tierra prometida, ¿verdad? En la peor época del año, en la época del Jordán desbordado. Se los iba a llevar la correntada cuando intentaron poner un pie allí. Y para sorpresa de ellos, Dios dijo, vamos a cruzarlo. Y por el lugar más ancho. Bueno, Señor, tú tendrás que hacer el 100%. Oh, no vamos a hacerlo juntos. Hoy santifíquense y mañana verán maravillas. Y si las quieren ver, los sacerdotes tendrán que abrir el paso. Tendrán que portar el arca del pacto y mojarse las sandalias. Pero Señor, si vas a abrir el río, ¿por qué no lo abres? Y ya. No, yo decidí que lo hagamos juntos. Así que en el momento en que ustedes confíen en mí ciegamente, totalmente, porque nunca les he dado motivos para desconfiar de mí, vamos a hacerlo juntos. Y el 1% de ustedes se va a encontrar simultáneamente con mi 99%. Y a medida que ustedes pisan el agua, va a ir corriendo el agua y se va a detener la corriente que llega hasta el lugar. Ustedes van a cruzar en seco. Y así tantos otros ejemplos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del milagro de la resurrección de Lázaro, verdad? El Señor dijo, muéstrame dónde lo pusieron. ¿Para qué, Señor? Porque lo voy a resucitar. Pero mira que hace 4 días que murió. Está en avanzado estado de descomposición. No, pero ese no es un problema para mí. Bueno, vamos allá. Este es el lugar, aquí está, detrás de esa roca. Y para sorpresa de ellos, Jesús dijo, corran a la roca. Y habrán pensado, que pretende sacar a un muerto de hace 4 días vivo, no es capaz de mover la roca. Y Jesús tal vez los miró como diciendo, yo puedo hacer las dos cosas. Si puedo hacerlo más difícil, puedo hacerlo más fácil también. Pero decidí que lo hagamos juntos. Así que, ¿qué tal si ustedes hacen lo que pueden y yo hago lo que ustedes no pueden? Y cuando hicieron su parte, el 1%, él hizo el 99% restante y dio voces y sacó al muerto vivo, resucitado, ¿verdad? Llamó a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, como si nada hubiera ocurrido, ¿verdad? Así es que confiar en Jesús y obedecerle, esa es la clave para ver milagros de transformación del agua en jugo, de lo inodoro, incoloro e insípido en lo vistoso, en lo sabroso, en lo memorable, en lo apetecible, aunque parezca una locura, aunque no parezca tener sentido, aunque no entendamos, aunque no nos guste, aunque parezca que no nos conviene, aunque los demás no entiendan, aunque se burlen y hasta se opongan, aunque no sea lo que casi todos hacen, piensan o dicen. Llenen de agua las tinajas y denle a probar al maestresala. Hagan todo lo que Jesús les diga. Y muchas veces las cosas que Jesús nos pide que hagamos en medio de nuestras fiestas al borde del fracaso o deslucidas, monótonas, insípidas, es simplemente que hagamos caso, que confiemos, que no tratemos de entender, no porque Él se oponga a la lógica, no porque le guste o crea en la fe ciega,
La fe no es ciega, como diría el N.G. de White, ¿no? Dios ha dejado suficiente evidencia en su palabra como para que todo buscador sincero de la verdad que quiera encontrar la verdad pueda hacerlo, pueda creer, dice ella. Pero toda la evidencia del mundo nunca será posible, nunca será suficiente para que quien ha decidido de antemano dudar pueda creer. Y estoy seguro de que ustedes y yo, que hace tiempo que venimos viendo milagros en nuestra vida, desde que hemos conocido a Jesús, tenemos razones sobradas para confiar, aunque no siempre entendamos, aunque no nos guste lo que Jesús nos diga que hagamos o que no hagamos. Y en lo íntimo de nuestro corazón sabemos por experiencia que siempre que le hacemos caso, todo termina mejor que como está ahora, ¿verdad? Así es que cuando un matrimonio es feliz a lo largo de los años y a pesar de las pruebas, cuando una iglesia es unida y en su medio se respira una atmósfera de unidad, de gozo, de amor, inexplicables en términos humanos, aun cuando eso tiene un componente humano, no es una cuestión de suerte, no es casualidad. Es el fruto que la savia del Espíritu Santo produce en la vida de quienes están injertados en la vid verdadera, que es Jesús, ¿verdad? Juan 15:5, yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes son las ramas. Si permanecen unidos a mí, yo unido a ustedes, darán mucho fruto, porque separados de mí, nada podrán hacer. Nada sabroso, nada delicioso, nada fragante, nada deleitoso. Lo único que podemos producir es rutina, sin él, ¿verdad? Es monotonía, es insipidez, es rutina. ¿Y cuál es el fruto, verdad? De que la savia del Espíritu Santo esté recorriendo nuestras vidas individualmente, independientemente, personalmente y corporativamente, como iglesia, como grupo de creyentes. Bueno, el fruto se encuentra allí en Gálatas 5:22, ¿verdad? Dice, el fruto que el Espíritu Santo producirá en ustedes es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y es interesante cómo termina el incidente, ¿verdad? Dice que cuando los discípulos vieron esto, contemplaron su gloria y creyeron en él, ¿verdad? En la época había mucha especulación mesiánica y se creía que cuando el Mesías apareciera iba a haber una sobreabundancia de jugo de uva y de cereales y de todo, ¿no? Iba a haber indicios en el agro de que el Mesías por fin estaba merodeando por allí, que había que solamente estar atentos para ver quién era. Y entre las señales que habría, decía la tradición judía, las viñas producirían, una sola viña sería capaz de producir 1000 ramas, y cada rama 1000 racimos, y cada racimo 1000 uvas. Y de cada uva, al exprimirla, saldrían unos 370 litros de jugo, ¿no? Así es que esto explica el asombro y la fe de los discípulos, ¿verdad? De que estaban con el Mesías correcto. Había un montón que decían que eran el Mesías. Pero claro, ninguno podía sacar jugo de uva de las tinajas llenas con agua. Así es que el milagro que hizo Jesús, el primero en la serie de 7, confirmó a los discípulos que él era quien decía ser, ¿verdad? Porque él no necesitaba ni vides, ni ramas, ni racimos, ni uvas. Le alcanzaba con agua para producir jugo de uva, ¿verdad? Una corroboración de que él superaba con creces las expectativas aún más grandes del judaísmo de sus días, ¿no? Esa tradición, de paso, está puesta por escrito, quedó hasta nuestros días, ¿no? En materiales producidos por el judaísmo intertestamentario. Segundo de Baruch, capítulo 29. Allí está
esa especulación mesiánica, ¿no? Por eso ellos creyeron en él. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué haremos con Jesús? ¿Lo invitaremos nuevamente hoy a la fiesta de nuestra vida? Para que si todo está bien, esté mejor. Siempre puede estar mejor, ¿verdad? Y si las cosas no están tan bien como estuvieron en algún momento, como pueden estar, como quisiéramos que estuvieran, esta es nuestra gran oportunidad, ¿verdad? Invitar a Jesús. Porque su presencia no garantiza que no sigamos teniendo desafíos, que no experimentemos momentos de desazón. Pero sí es la garantía de que, como dice el corito, el hermoso corito, tan solo el sol, él nunca prometió, él sabe bien que habrá tormentas, pero sí nos promete un nuevo corazón que sea capaz de cantar aún en medio del dolor. Así es que si ese es tu deseo, si tu deseo es que lo que está insípido, monótono, inoloro, incoloro, ya sea porque siempre lo estuvo o porque alguna vez estuvo bien y ahora está mal, tu matrimonio, tu relación con tus hermanos, con tu familia, con tus hijos, con tus suegros, con tu vecindario, con tus compañeros de trabajo, con tus superiores, con tus subalternos. Esta es nuestra gran oportunidad, ¿verdad? De invitar a Jesús a la fiesta y reconocer que no podemos sin Él y estar dispuestos a prestarle nuestra voluntad para hacer lo que Él nos diga que conviene y entonces contemplar su gloria y luego agradecerle porque Él está siempre donde lo necesitamos. ¿Qué les parece si hacemos esto? ¿Sí? ¿Vamos a hacerlo? ¿Una oración? Vamos a orar. Padre amoroso, gracias por el don de tu palabra, por el don de Jesús, que siempre está donde hace falta, donde hay desafíos, porque Él es capaz de hacer lo que nosotros no podemos y quiere hacerlo con nuestra cooperación. Y aquí estamos dispuestos a que completes milagros que no te hemos dejado completar en nuestra vida, a que hagas milagros que no te hemos dejado hacer y a que sigas haciendo milagros que vienes haciendo para que sigamos gozándonos de esta fiesta con sobresaltos, pero esta fiesta que es la vida contigo y que no sería tal sin ti. Te entregamos nuestra vida, nuestros hogares, nuestras iglesias, tu pueblo, que es nuestro pueblo, y te pedimos que vengas pronto para que ya no haya más zozobra, ya no necesites más hacer milagros, sino que vivamos en una fiesta interminable donde todo sea perfecto para siempre. Te lo agradecemos porque así será pronto y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.